Ya son las 7 de la mañana. Un placer estar hoy con ustedes, pues para, digamos que, gracias. eh, Algunos de ustedes que el año pasado tuvieron oportunidad de estar con nosotros, pues de pronto también tuvieron oportunidad de estar en algunas sesiones conmigo. Aprovecho para presentarme de nuevo, Luis Eduardo Pachón Olarte. Pues también hago parte del equipo en el cual la Universidad Distrital confió el desarrollo de este diplomado de gestión del cambio y de manera conjunta con John hemos pues construido los contenidos correspondientes a este ejercicio y el día de hoy los estaré acompañando la primera horita y media mientras John se incorpora. Eh, Felizmente casado, tengo un hijo de 4 años, pues que es mi adoración y en cierto modo en este momento pues es clave fundamental como motor de vida en mi existencia. Soy administrador de empresas, tengo un máster en innovación y emprendimiento. Y pues desde hace mucho tiempo pues me vengo desempeñando como consultor en temas de estrategia, innovación, gestión del cambio. Digamos que la estrategia y la innovación tiene que ver básicamente con la gestión del cambio. En mi trayectoria profesional, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores, en el sector financiero, en el sector de servicios de salud y gran parte de mi vida en el ejercicio público, mucho tiempo en la presidencia de la República y después, pues ya lo último que hice en lo público fue asesorar la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería, pero ya desde el 2017 hacia acá me dedico 100% al ejercicio de la consultoría. Entonces es un placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias, Carmen, eh, Estefanía, Andrés, Diana. Eh, y bueno, permítame un segundo. Voy a compartir mi pantalla. Para mirar la presentación. Denme un segundito, por favor. ¿Me validan si ya están viendo, por favor, mi pantalla? Aún no. Ok, denme un segundito. Por favor, porque no sé qué sucede. No, tengo problemas con mi ordenador. Me va a tocar hacerlo desde mi celular. Denme un segundito, por favor. Ok. Bueno. Creo que aquí ya
¿Me ayudan, por favor, a confirmar que lo estén viendo, por favor? Sí, sí, señor.
Profe, si su merced está hablando, no estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí me escuchan mejor. Ahí me escuchan mejor. Ahí me escuchan mejor. Se lo escucha con retorno. Ahí. Ahí mejor. Ahí mejor, pero no lo habíamos escuchado nada antes. Ay, no, entonces me voy a devolver. Ya había hecho miles de cosas. Bueno, arranco nuevamente. Les estaba diciendo, ¿no escucharon nada de lo que les dije? ¿En dónde No, quedé? ¿Alguien que me ayude? Nada, profe. quedó solamente la no, primera señor. diapositiva y ya nomás. Ok, entonces, qué pena que no había validado eso, les ofrezco excusas por eso. Entonces, aprovecho nuevamente para presentarme. Mi nombre es Luis Eduardo Pachón Olarte. Esa parte sí la escuchamos, profe. Bueno. Hasta cuando montó la presentación que yo voy a compartir pantalla, confírmenme si están viendo. Hasta ahí. Y confirmamos. Perfecto, listo. Entonces, rápidamente, porque pues, había validado que me estuvieran escuchando y entonces voy a arrancar. Algunos elementos que planteó John en las anteriores sesiones tenían que ver con el entendimiento de la gestión del cambio, y un elemento principal es entender que es un proceso consciente, ¿sí? y que es independiente de si tenemos voluntad o no de que se establezca el cambio. Los cambios pueden estar determinados por nosotros mismos cuando tenemos una voluntad propia de establecer un cambio que consideramos va a ser beneficioso para nosotros, pero también hay unos agentes externos o que se desligan de lo que es nuestra voluntad propia, que infieren unos cambios y eso tiene unas afectaciones sobre nosotros. Entonces, al tener claridad de que el cambio no se puede eludir y que es un proceso consciente, es decir, que tenemos que acudir a tener claridad mental de que estamos inmersos en una dinámica constante de cambio, entonces, pues, ya se puede tener claridad de que se pueden plantear y desarrollar algunos elementos que son importantes entender en esos procesos de transformación. Y que esas afectaciones no sean únicamente en el ámbito personal, sino que también tienen afectaciones en el ámbito colectivo. Y John entonces hablaba como de 3 escenarios, ¿cierto? Un escenario muy básico que es de dependencia, en donde yo aún no he tenido un proceso consciente propio de autoexploración y autoconocimiento para determinar cuáles son mis cualidades, dones y virtudes, y al mismo tiempo mis áreas de reto, pero que en ese proceso de la construcción de la victoria colectiva, empiezo a tener conciencia de eso y paso a un proceso de independencia, que es cuando verdaderamente ya tengo las herramientas para ser artífice de mi propio destino. Y cuando tenemos claridad de esa independencia, empezamos a profundizar el tema de la victoria colectiva, que tiene que ver con la interdependencia, y es en donde nosotros ponemos al servicio de otros esas virtudes, talentos y dones propios, y al mismo tiempo recibimos esos talentos y dones de otros para complementar adecuadamente aquellas áreas de reto que nosotros teníamos. Eso lo abordó de manera muy profunda John, ahí no me voy a detener mucho. Lo que sí quiero dejar enmarcado es que, claro, ese cambio, y de pronto John lo ha venido llevando más al tema personal, lo cual es muy importante y valioso. También hay que tener en cuenta que esos cambios tienen unas afectaciones a nivel colectivo. Y en el caso empresarial o organizacional, pues sí que más. Digamos que el entorno empresarial y organizacional vive en constante evolución, y esa evolución básicamente trae consigo la transformación o el cambio. Por eso es que la gestión del cambio al interior de las organizaciones es muy importante, y entender unos elementos claves de esa gestión del cambio es muy relevante para poder tener ese proceso consciente que hace un rato les comentaba y que John abordó en un principio de manera muy profunda.
Y entonces entender que ese proceso de cambio es constante y que tiene una evolución continua y que tiene efectos sobre todos los actores, obviamente desde el punto de vista personal, pero también en todos los actores cuando hablamos de una organización, una empresa o un conglomerado colectivo, ¿sí? O interdependiente. ¿Sí? Y de ahí entonces, como reflexión general, John decía entonces que como el cambio es una constante inevitable, es algo que nosotros no podemos controlar y que definitivamente se va a dar, ¿sí? Su manejo, gestión es complejo. ¿Por qué es complejo su manejo, percepción y desarrollo? Porque cada una de las personas que lo enfrenta tiene maneras particulares y diversas de entenderlo, comprenderlo, abordarlo y gestionarlo. Entonces es bastante difícil poder establecer un entendimiento general del cambio y mucho menos una manera de gestionarlo unificada y que acuda a darle respuestas adecuadas a todas las personas de una única forma. Y por eso abordábamos entonces diferentes modelos de gestión del cambio. Y el primero que comentó John tiene que ver con la curva de cambio o de duelo de Kübler-Ross, que marca 5 elementos claves y que quiero complementar todo lo que desarrolló John con algo que es importante, y es que frente a cualquier proceso de cambio, se ha verificado que las personas que lo están enfrentando van a tener en menor o mayor medida la experimentación de estas 5 etapas, ¿sí? Y eso tiene un elemento fundamental en la parte emocional de las personas. Y John lo decía precisamente, que el nivel de profundidad en que cada persona vive cada etapa de estas fases del duelo que propone Kübler-Ross tiene que ver con su nivel de madurez o inteligencia emocional. Pero sí o sí, todos de una u otra forma vamos a experimentar estas cinco fases de duelo frente a un cambio. El primero es la negación, y yo lo decía claramente, frente a un cambio generalmente el ser humano se concentra más en lo que pierde que en lo que puede ganar, porque estamos acostumbrados a la forma que tenía el estado inicial de las cosas, y al estar ya adaptados a ellos, pues concebimos mentalmente que esa parte que ya dominamos es mejor que el aprendizaje desconocido que el cambio pone de manifiesto cuando se da. Entonces, es natural que nosotros nos neguemos al cambio. Entonces, en el tema empresarial, en la gestión de cambio a nivel organizacional y empresarial, es importante tener en cuenta que si desde nuestro rol, desde el área en donde nosotros estamos trabajando, haciendo nuestra función, se están generando cambios, pues por parte de los actores que están inmersos en el proceso de cambio, que tienen afectación o que tienen alcance dentro de ese proceso de cambio, va a haber una fase de negación. Entonces, al ser conscientes de que hay una fase de negación, podemos adelantar en el proceso de planeación del cambio cómo vamos a mitigar el proceso de negación. Porque ese proceso de negación sí o sí se va a dar. El segundo elemento tiene que ver con la ira, que tiene que ver con frustración e impotencia porque, claro, al negarme al cambio, es decir, me estoy atando a la forma en que yo hacía anteriormente las cosas o como estaba concebida la realidad o la forma en que yo me desenvuelvo en un ámbito determinado, y al entrar en choque con una nueva realidad, eso me genera una frustración y una evidencia de poca habilidad frente al nuevo escenario, y eso me puede generar, y sí que me va a generar, pues, sentimientos de ira, ¿no? de confrontación
a la nueva manera de hacer las cosas. Entonces, como lo dije hace un rato con la fase de la negación, también es importante entender que las personas que van a estar inmersas en el proceso de cambio también van a tener unas instancias en donde van a experimentar situaciones, posturas y reacciones relacionadas con un sentimiento de ira, de rabia, de incomodidad frente a la nueva realidad o la nueva forma de hacer las cosas. Y que esas dos primeras fases sí o sí se van a dar, y que si nosotros somos los que estamos promoviendo el cambio, tenemos que tener conciencia de que eso se va a dar y también formular las condiciones que puedan mitigar esa presencia de esas emociones, la negación y la ira. Como lo dijo John, el cambio no se puede entender como algo exógeno a la naturaleza humana, porque finalmente los cambios tienen una incidencia frente a lo que somos los seres humanos, y los seres humanos tenemos una carga emotiva bastante fuerte. Es decir, nosotros no, por más racionales que podamos ser, y John les dijo que iba a abordar el tema de los estilos de pensamiento. Entonces, cuando se aborde el tema de estilos de pensamiento, también van a tener un poquitico más de claridad frente a cómo es la manera en que nosotros los seres humanos podemos percibir la realidad, y con base en esa percepción establecemos nuestra reacción emocional, y esa reacción emocional establece también cómo va a ser nuestra reacción ya actuacional. Entonces, y por más que los seres humanos podamos ser analíticos o racionales, de todas formas, nosotros tenemos una carga emocional o emotiva que condiciona nuestra forma de actuar. Y esas dos primeras fases de la fase de la curva de cambio de Kübler-Ross, sí o sí se van a dar en las personas que enfrentan el cambio, y si nosotros somos el agente que está promoviendo el cambio, tenemos que tener conciencia de ello para formular también las condiciones que permitan mitigar la presencia de esas dos fases iniciales, para poder facilitar llegar a la tercera fase, que es la de negociación, en donde ya todas las personas contrastamos el antes con las nuevas posibilidades que la nueva realidad y el futuro nos presenta en cuanto al cambio, y empezamos a establecer mentalmente y emocionalmente cómo ese cambio puede incorporarse a nuestra nueva manera de entender la nueva realidad. Y claro, uno tendería a pensar que allí ya está casi que ganado todo el proceso del cambio, porque ya hay un proceso de concientización del por qué, del para qué, y sobre todo de las ganancias que puede tener el cambio frente a las personas y frente al proceso conglomerado que se quiere modificar. Pero no necesariamente se da de manera directa, porque de todas formas, cuando entendemos que esa transformación tiene un trasfondo y posiblemente tiene un alcance y un deber ser que ya comprendemos, no quiere decir que nos hayamos desligado del todo de nuestro pasado y seguimos añorando lo que teníamos anteriormente. Y eso tiene que ver con nuestra curva de aprendizaje. Porque posiblemente ya en ese proceso de aprendizaje nosotros ya hemos consolidado unas competencias para hacer las cosas de determinada forma, y frente al cambio esas competencias pasan a ser en la mayoría de los casos obsoletas, o no se pueden aplicar a la nueva forma de realizarse.
de tal forma que eso nos sigue confrontando y nos hace llevar a una evaluación de esas pérdidas, ¿m? Y eso me genera tristeza y desesperanza. ¿M? Mientras, finalmente podemos pasar ya a la fase de la aceptación, que ya tiene que ver con el decantamiento de todos esos cuatro, no, más que fases, carga emocional que han tenido cada una de esas fases para ya empezar a ser competentes en la nueva realidad determinada por los cambios y las transformaciones ya instauradas. Y ahí ya es cuando aceptamos y nos volvemos o adquirimos nuevamente pericia para hacer y para desenvolvernos en la nueva realidad. Entonces, lo que quería enmarcarles es que si bien John había llevado esto al ámbito personal, lo cual es muy importante, ¿no? Quería yo también como hacer un paralelo con el tema ya corporativo y empresarial. Diana, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, profe, por casualidad, ¿usted está proyectando algo? Sí, No estamos viendo. Yo sí todo estoy viendo la presentación, sí, la curva de Yo cambio. también estoy viendo la Yo presentación. no, y me salí y volví a entrar. Si era que yo, ¿cómo pues hago? Carmen, de hecho yo tengo aquí como dos dispositivos porque tengo problemas con, no sé qué pasó con mi ordenador y no me está permitiendo presentar la presentación, valga la redundancia, pero lo que estoy transmitiendo desde mi teléfono lo estoy viendo en mi ordenador. Entonces revisa si es algún tema de configuración de tu dispositivo, porque, y pues además ya las otras personas confirman que sí la están viendo. Espérame un segundo, lo estoy haciendo. Vale, bien. Tan chistoso, no me dejan, ¿no? Ya vi ya, mentira, se recó. Ya lo vi, ya lo arreglé. Bueno, Gracias. vale. Disculpa. No, muchas gracias. No, ni más falta. Gracias a ti. Entonces, después de abordado el tema de la curva de cambio o de duelo de Kubler-Ross, la última sesión, pues John abordó el tema del modelo de cambio de Kubler-Lewin, que habla pues de que la gestión del cambio se da en tres momentos clave. Y el primero tiene que ver con descongelar. Y al abordar este otro modelo de cambio, quiero dejar en claro y volver a reforzar que por más que este modelo solo tiene tres fases o tres momentos clave, esa curva de duelo es transversal también a este modelo de cambio. Porque ese proceso emocional que los seres humanos, las personas enfrentamos frente a cualquier modelo de cambio, siempre va a estar presente. No lo perdamos allí de vista. Entonces, el modelo de cambio de Kubler-Lewin habla de tres momentos específicos. Uno primero que tiene que ver con descongelar, es decir, como ese proceso en donde una persona, nosotros de manera individual, establecemos que tenemos la necesidad de hacer una transformación. O, como lo dijimos al principio, el cambio no únicamente se da a nivel individual o personal, sino que también tiene unas condiciones o una aplicación en el tema colectivo, es decir, una organización, una empresa, una familia. Nuestras familias también pueden establecer acuerdos para transformar o cambiar algo en pro de mejorar cierta circunstancia o cambiar la tendencia de algún evento. Entonces, este primer elemento del modelo de cambio de Kubler-Lewin tiene que ver con ese proceso de descongelar. Él lo plantea como descongelar, es primero identificar y reconocer la necesidad de cambio. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es esas incidencias y esos elementos que están afectando nuestra realidad y queremos transformar para tener
un mejor estado de bienestar. Entonces, el primer paso en ese proceso de descongelar es, como bien lo dice acá, identificar y reconocer la necesidad de cambio. ¿Por qué es importante cambiar? ¿Cuál es la afectación o cuáles son los impactos que estoy experimentando que motivan que yo quiera transformar la realidad para tener un nuevo escenario más benéfico? Al tener claridad de el por qué el cambio, el segundo elemento tiene que ver con decidir sobre lo que se debe hacer para el cambio. Es decir, no solo identificarlo, establecer la motivación del cambio, sino también identificar cuáles son los elementos claves que se van a modificar para lograr tener esa transformación que derive en una nueva situación o realidad que tenga consonancia con eso que queremos lograr en el proceso de identificación de cambio. Entonces, cuando ya hemos decidido sobre lo que se debe hacer para el cambio, ya podemos comprender y administrar las percepciones, pensamientos y problemas frente al cambio. Entonces, aquí es donde, en este tercer elemento del primer paso de la curva de cambio de Cole-Lewin, aparece la evidencia de esas 5 fases de la curva del duelo. Porque aquí es donde, antes de llevar a la práctica o empezar la dinámica transformacional o de cambio, yo tengo que preparar no solo cómo hacer el cambio, sino también entender que van a haber unas percepciones, pensamientos y problemas derivados de las emociones frente al cambio. Por eso hace un rato les decía que sí o sí, esa curva de duelo se va a dar en cualquier modelo de gestión del cambio. Entonces, ese modelo o curva de duelo es transversal a cualquier proceso de cambio, porque de una u otra forma los cambios tienen afectaciones sobre las personas, así sea individualmente o colectivamente. Entonces, ese proceso emocional sí o sí se va a dar dentro de las personas. Entonces, en el modelo de cambio de Cole-Lewin, en el primer momento de descongelar, el tercer elemento hace énfasis en que tenemos que tener la capacidad de comprender y administrar ese proceso de cambio desde el punto de vista emocional. Y entender que las personas que vayan a estar inmersas en ese proceso de cambio van a tener una manera particular de comprender las afectaciones que ese cambio les pone de manifiesto en su realidad. Es un proceso subjetivo. Por eso lo que hablábamos hace un rato, que no hay una única forma de abordar el cambio y de gestionarlo. Entonces, para Cole-Lewin, en este modelo, es importantísimo no solo identificar la necesidad de cambio y además decidir sobre cómo se va a impulsar ese proceso transformacional o de cambio, sino que es supremamente fundamental analizar y comprender que va a haber un proceso de resistencia, de pensamientos, de percepciones y de emociones en relación con ese cambio. Y que eso tampoco se puede delimitar en unas condiciones específicas, sino que van a ser muy diversas. Entonces, por eso su análisis tiene que ser profundo y caracterizarse de acuerdo con la percepción de las diferentes personas que van a estar inmersas en el proceso de cambio o que van a tener afectación en ese proceso de cambio. Entonces, en algunos procesos ya muy específicos de gestión del cambio se habla de la identificación de actores y partes interesadas en el cambio. Y eso tiene que ver precisamente con, primero, consolidarlas y segundo,
hacer la proyección de ese entendimiento de cómo serían las posibles percepciones, pensamientos y problemáticas y emociones que estos diferentes grupos de interés pues van a tener frente a las modificaciones que ese proceso transformacional van a tener. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna inquietud? Si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, saben que pueden levantar la mano y la hacen con todo gusto. Bueno, hasta aquí va entendido este breve repaso de estos dos modelos. Quiero que me validen. Por aquí hay una manita. Estefanía pone la manita. Muy bien, muchas gracias. No sé, el chat, recuerden que el chat también está, bueno, Faride también la manito. Bueno, entonces, en ese sentido, el segundo paso, después de tener eso clarificado, que es el proceso de descongelar, es decir, como de alborotar el avispero, por llamarlo de alguna forma, pues ya están dadas las condiciones para hacer efectivo el cambio. Entonces, aquí ya se hizo una valoración del cambio, del porqué del cambio, en dónde se va a hacer el cambio y cuáles son como esas condiciones que se pueden dar en relación con el cambio entre los diferentes actores y personas que van a estar afectadas en ese proceso de transformación. Y ya en este segundo momento del modelo de cambio de Corlewin, ya se empieza a establecer el cómo se va a hacer verdaderamente el cambio. Entonces ya se planifica el proceso de cambio. Es decir, ya se establecen las acciones que se van a proponer y cómo va a estar adecuadamente administrado ese proceso o esa gestión del cambio. Después de que ya se definen esas acciones que se van a hacer y ustedes hicieron un ejercicio con John, en donde cada uno de ustedes planteó un cambio que quería hacer, hicieron todo este proceso del por qué, en qué deben cambiar, y después se hizo cómo se iba a hacer, con qué, en qué momento, con qué recursos, con quiénes. Ya se pasa a la implementación, que es como tal darle ejecución a esas acciones que se plantearon. Y paralelo, ya es cuando está en pleno proceso actuacional, es importantísimo acompañar y brindar apoyo a las personas para la interiorización, adaptación e incorporación del cambio. Es decir, si hicimos un mapeo previo de cuáles son esos elementos que pueden tener afectación sobre las personas y cuáles podrían ser esas percepciones y las respuestas frente al cambio, pues es importante en ese proceso de planificación haber delimitado también esas instancias de apoyo, de acompañamiento, de socialización, de constante actualización de el por qué el cambio, de hacia dónde apunta el cambio, cuál es el objetivo del cambio para poder llevar de la mano a las personas y sobre todo tratar adecuadamente lo que les dije hace un momento, esa carga emocional y emotiva que tenemos todos los seres humanos frente al cambio. Y ya después de eso, pues el tercer paso de la curva de Corlewin tiene que ver con volver a congelar. Ya como se hizo todo el proceso de cambio, ya se contrastó, ya se hizo un proceso de interiorización, de apropiación del porqué del cambio, pues hay que volver a establecer una nueva realidad. Y por eso habla de congelar de nuevo. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de los cambios adaptados. No es simplemente hacer el cambio, sino que hay que comprender que más allá de las acciones que generan la transformación y la nueva realidad, hay que hacer un proceso constante de adaptación, ¿sí?, y de consolidación
de esa nueva realidad. De tal forma que se pueden hacer habituales esos cambios que se propusieron. Entonces, en la teoría de la gestión del conocimiento es llevar a las personas para que se vuelvan competentes inconscientes. Digamos que el proceso de aprendizaje, en algunos momentos nosotros somos unos incompetentes inconscientes, es decir, desconocemos algo y como lo desconocemos, pues eso no nos afecta porque como lo desconocemos no somos conscientes de que somos incompetentes frente a eso, ¿no? Es como si en determinado momento una persona nace en un sitio donde nunca ha visto qué es una rueda, ¿no? Y al no tener el concepto de la rueda, pues él no tiene afectación sobre su entendimiento y sus emociones por desconocer qué es una rueda y cómo se puede operar una rueda, por llamarlo de alguna forma. Pero cuando uno descubre la rueda y entiende su funcionamiento, se da cuenta que existe algo, pero que yo no lo sé manejar. Entonces me vuelvo un incompetente consciente. Sé que existe algo, pero no lo sé desarrollar, ¿no? Y después me vuelvo un competente consciente, es decir, en el ejemplo que les pongo de la rueda, esta persona ya para darle vuelticas a la rueda, ¿sí? Como si fuera un aro, pues al principio le va a costar mucho poder hacer rodar la rueda, porque él no tiene la habilidad ni la competencia para hacerla rodar. Entonces, somos competentes conscientes, es decir, tenemos que poner mucha atención y mucho empeño y mucho esfuerzo a ejecutar una tarea. Pero a través de la práctica nos volvemos competentes inconscientes, es decir, ya podemos hacer rodar la rueda de manera muy mecánica sin tener que tener tanta conciencia en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este tercer punto de congelar de nuevo, ¿no? En ese segundo aparte que dice incorporar e integrar como habituales los cambios realizados en el funcionamiento del sistema, tiene que ver con eso, en que las personas que en un principio estaban acostumbradas a hacer algo de una forma o tener el entendimiento de una realidad específica también bajo un entorno específico, al cambiarlo, ¿no? Genera unas condiciones de resistencia, pasa por unos procesos de emoción específicos, ¿no? Y empiezan a ser incompetentes conscientes porque así ya hayan pasado un proceso de negociación, después de frustración y finalmente de aceptación, de todas formas no tienen del todo desarrolladas las habilidades y las competencias para desenvolverse adecuadamente y más tranquilamente en el nuevo marco de realidad posterior a la implementación del cambio. Entonces hay que seguir reforzando el tema hasta que las personas adquieran la competencia y se vuelvan competentes inconscientes, es decir, que se vuelva natural la generación de la nueva tarea o la manera de hacer las cosas, la nueva forma de hacer las cosas o de desenvolverse en un nuevo escenario diferente a la realidad anterior. Y cuando eso sucede, cuando ya se identifica que se surtió todo el proceso y que ya las personas están adaptadas a la nueva realidad, ¿sí? Y son competentes inconscientes, es decir, que naturalmente se desenvuelven adecuadamente dentro de la nueva realidad o la ejecución de las nuevas tareas, pues es importantísimo reconocer, conmemorar y celebrar el éxito del cambio. Es decir, se inicia con un reconocimiento emocional y se cierra con un reconocimiento emocional. Porque en el medio, antes, durante y después, está presente la condición humana.
Y los seres humanos tenemos una condición motiva, emocional. Entonces, es importante también, a través del proceso emocional, reconocer por qué, validar que el porqué del cambio, en efecto, estuvo bien planteado, que el para qué se logra, que el proceso se llevó adecuadamente y que se reconoce el avance, el aprendizaje y la mejora a través de la celebración del éxito y la conmemoración de ese proceso de cambio. Entonces, como se dan cuenta, este otro modelo de Core-Lewin también tiene unas fases más cortas, digamos, son solo tres fases, pero ya incorpora otros entendimientos de la gestión del cambio, ya desde el punto de vista de entender de manera previa al cambio, identificar el por qué es necesario hacer el cambio, diferente a la curva de duelo, que es, en donde es más como la caracterización de cómo los seres humanos asumimos el cambio. Aquí ya es cómo nosotros también podemos identificar la necesidad de cambio, el por qué es importante cambiar, en qué se debe cambiar, identificar también que ese proceso de cambio va a tener unas afectaciones entre todas las personas que van a estar inmersas en el proceso. Y con base en eso, entonces ahí sí planificar de manera integral el proceso, no solo las transformaciones como tal que el proceso va a llevar, sino también en cómo se va a manejar y mitigar la presencia de las emociones y las percepciones particulares de todas las personas que hacen parte del cambio. Acompañar el proceso constantemente, no solo durante su implementación, sino que también en su proceso más extenso de congelamiento, de fortalecimiento y sobre todo cerrar también el tema emocional con la conmemoración, el reconocimiento y la celebración. Bueno, digamos que hasta aquí avanzaron la anterior sesión con John. Me gustaría escucharlos, que me comentaran cómo comprenden de pronto esta ambientación y esta contrastación que les planteo yo hoy con otro enfoque un poquito más empresarial y técnico, frente a lo que trabajaron con John, que de pronto tiene un enfoque más conductual y desde el ser, más individual en la construcción del ser. Entonces, ahí están abiertos los micrófonos. ¿Quién me quiere dar ahí su retorno? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Se quedaron muy callados. Diana, gracias. Andrés, bueno, sí me escuchan. ¿Quién me quiere comentar algo frente a lo que tuve oportunidad de contrastar hoy? Pues yo podría decir que en relación a lo que lo hemos visto la clase pasada, estábamos muy desde lo personal, desde cómo lo hago yo en pequeños cambios y demás. Aquí ya la explicación va más a una esfera laboral, por ejemplo, cuando lo explicaba usted, yo lo veía más como en laboral, bueno, entonces aceptemos que ya nos tocó el nuevo director, que ahora cómo le vamos a hacer, cómo vamos a descongelar esa resistencia, cómo vamos a cambiar y cómo vamos a mantener nuevos cambios teniendo la perspectiva de lo que hay. Entonces ya lo miraba como desde una esfera más laboral, más desde el plano del trabajo. Gracias, Rosalba, gracias por eso. Sí, un poquito también es como el alcance que quisimos darle hoy, porque como bien lo comentas, claro, entender la gestión del cambio desde el punto de vista personal es importante, pero también ya es importante empezar a proyectarlo en cómo se da ya en instancias
en lo colectivo, en lo organizacional, en lo empresarial. Gracias, Rosalba, por eso. Carmen, levantaste la mano, Estefanía también. ¿Quieres Carmen primero y después Estefanía? Gracias. Vale, gracias. Bueno, me parece bien interesante esa combinación y ese traslado o cómo lo aterrizamos en lo laboral, y eso conecta muy bien, digamos que con el ejercicio que debíamos traer para hoy. Entonces voy a compartirles el ejercicio Perfecto. porque teníamos, digamos que esa tarea. Entonces, en materia de descongelar, identificación y reconocimiento de la necesidad de cambio. Entonces, es la siguiente. Actualmente, la recepción de solicitudes al área de educación se hace a través de los correos personales de las personas del equipo. Entonces, la Sí. idea es cambiar esto y recibir las solicitudes en un correo del equipo, no de manera de las personas individual, sino que haya un correo del equipo como tal. Esto tiene unas ventajas en la medida en que, por ejemplo, si las personas que administran el correo se va de vacaciones, otra persona puede asumir la correspondencia sin que haya una dificultad de si ya se respondió o no, o qué pasa con esa correspondencia, ¿sí? Decidir sobre lo que se debe hacer para el cambio, entonces es eso, cambiar el correo al que llegan las solicitudes, conocer y administrar las percepciones, pensamientos y problemas frente al cambio. Bueno, cuando yo llegué al equipo, yo fui la última persona en llegar al equipo, de hecho estoy en un encargo, y cuando llegué al equipo pregunté sobre este tema y no les pareció pertinente, pues, comillas, cómo lo estaban haciendo, les funcionaba bien, ¿sí? Entonces, en su momento, cuando se hizo la propuesta, no fue acogida por el resto del equipo y pues total, no se implementó ningún cambio en ese sentido. Sin embargo, hace poco retomé el tema y volví a insistir sobre la importancia de hacer ese cambio, y una de las personas del equipo estuvo de acuerdo, ¿sí? Y es importante esta percepción de ella porque eh, ella es la persona que más correspondencia contesta y la que nos ayuda con todo ese tema. Entonces ella estuvo de acuerdo con este cambio. Así es que ya pasamos a la siguiente fase, que es cambiar, ¿sí? Planificación del proceso tiene que ver entonces con esa, ya averiguamos con la oficina TIC cuál es el procedimiento para solicitar y que nos den un correo pues del equipo, y ya se envió la solicitud para que hagan esto, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. En la implementación del cambio de ajustes al nuevo sistema, pues todavía no, porque no nos han asignado un nuevo correo, o sea, no hemos implementado el cambio. Ya hicimos el paso previo, que es la solicitud, ¿cierto? Y pues de ahí para adelante, pues hasta ahí vamos en ese proceso, ¿sí? Acompañar y brindar apoyo a las personas para la interiorización, adaptación e incorporación del cambio, pues todavía no se ha hecho, toda vez que no se ha cambiado el correo. Y el paso de congelar de nuevo, pues todavía está un poquito más lejano. Pero esa era como lo que quería comentar, compartirles en función de este modelo en algo particular, de algún cambio que pudiéramos hacer en la parte laboral. Gracias. Ok, Carmen, muchas gracias. Excelente lo que tú planteas porque ya evidencias, pues, claro, entiendo que no... entiendo que obviamente estás apenas como en parte de ese segundo momento del modelo, en donde está en la implementación. ¿Ah? Entonces no has podido como contrastar la evidencia de esos pasos del modelo ya en toda la extensión de lo que vienes experimentando, en este caso que nos traes, pero importantísimo. El tema de la recepción de solicitudes por email que está llegando a cada una de las personas que componen el equipo que le da como respuesta a ese proceso. Y entonces el primer paso es identificar por qué es importante el cambio. Y tú planteas que de pronto fue una iniciativa tuya, pero después no hubo de pronto consenso entre los demás.
y ahí se quedó como el proceso. Eso nos sucede frecuentemente en los procesos de cambio, ¿no? Y a veces se da por entendido que todas las personas comprenden que ese cambio es necesario y no lo validamos. Y ahí es cuando a veces llevamos procesos de transformación o de gestión del cambio con la resistencia de las personas, y por más beneficioso que pueda ser el efecto de esa transformación, al no sentirse convocadas y entendidas y comprendidas todas las personas que hacen parte o están inmersas en el proceso de cambio, su implementación no va a ser tomada adecuadamente al final. Entonces, tú dijiste, bueno, hubo resistencia, pues claro, y ahí se evidencia lo que hemos venido acotando, tanto John como yo, y es que lo primero que uno valora frente a un cambio es lo que va a perder. Entonces, posiblemente, y tú mismo lo dijiste, las personas dijeron, no, eso no va a funcionar así como lo estamos haciendo, está funcionando bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y quedó allí. Sin embargo, en el tiempo se volvió a retomar el tema, y tú lo acabas de mencionar. Un elemento clave para que esta vez sí tuviera aceptación el proceso es que una persona con mucha experiencia y que era la que mayor tráfico estaba manejando, validó que en efecto sí podía ser importante ese cambio, ¿no? Entonces allí se pone de manifiesto la importancia de ese tercer punto del primer momento del modelo, que tiene que ver con descongelar, de congelar, perdón, de entender las percepciones de todas las personas que están inmersos frente a la problemática que se quiere cambiar, ¿no? Cuando eso ya se contrastó con personas que, basadas en la experiencia y el desempeño, validaron que verdaderamente ese cambio sí puede ser benéfico, se destrabó un poquitico el proceso, ¿no? Por eso yo cuando estaba hablando del modelo hablaba del mapa de actores, ¿no? Es importante en los procesos de gestión de cambio concentrarse en identificar las personas, todas las personas que están inmersos en el proceso, de tal forma que yo pueda extractar precisamente quiénes pueden establecer resistencia, pero quiénes pueden verdaderamente aportar por su nivel de referencia y de incidencia frente al tema para que pueda soportar la necesidad del cambio. Y que no sea únicamente un único actor el que diga que es importante hacerlo, ¿no? Eso lo quería resaltar de lo que tú comentas, Carmen, importantísimo. Y pues bueno, ya como bien lo mencionas, ya viene por delante continuar con esa implementación, pero al tener claro de pronto estos elementos que pusimos de manifiesto, pues es importante entonces tener en cuenta que hay que brindar un continuo acompañamiento, que el tema del concurso que va a tener el área de las TIC para que habiliten ese correo, ya por llamarlo de alguna forma, corporativo, que permita como unificar el tráfico de los correos y de pronto después desagregarlos adecuadamente entre todas las personas que tienen a su cargo darle trámite a las solicitudes, pues va a ser importante. Pero vuelvo, insisto, en ese proceso, por más que ya haya un entendimiento de que es benéfico, frente al cambio de una forma de hacer las cosas ya ganada anteriormente a una nueva, va a haber también algunos elementos. Entonces hay que tenerlo en el radar para también empezar a tenerlo en cuenta y empezar a tener en mente cómo podría ser la mitigación de esos temas. Y bueno, allá viene el proceso, ya el tercer momento, que es de volver a congelar. Entonces ya seguir fortaleciendo las capacidades y las competencias de las personas para que se adecúen al nuevo modelo, y pues celebrar y conmemorar el éxito.
Muchas gracias, Carmen, por eso. Estefanía. Bueno, yo también hice el ejercicio enfocado al equipo de trabajo, porque, bueno, realmente yo también hacía una reflexión y es que cuando uno trabaja en empresas o en entidades, hay cosas que definitivamente uno no puede cambiar, porque son cosas que tienen de base, por ejemplo, cultura organizacional. Es muy difícil cambiarla Discúlpame, cuando Estefanía. Andrés, es que tienes abierto tu micrófono. Te voy a pedir el favor que si lo puedes apagar un momentito mientras Estefanía nos comenta. Gracias, Andrés. Gracias. Vale. Sigue, Estefanía. Entonces, por ejemplo, en cuanto a cultura organizacional en una empresa o en una entidad, es muy difícil cambiarla si no existe una voluntad. Y más cuando hay procesos tan verticales, si no hay una voluntad directiva o una voluntad de los jefes, pues es muy complicado hacer cambios a nivel de cultura organizacional y a veces uno tiene que acoplarse a eso en definitiva, ¿no? Es como llevar un proceso de resiliencia y como llevar un proceso de aceptación al final, ¿no? Entonces, si no puedo hacer ningún cambio en particular referente a eso, y si puedo incidir más en los cambios a nivel más pequeñito, o sea, a nivel micro, no macro, sino a nivel micro en el equipo de trabajo, digamos, donde yo estoy, pues, y podemos generar un ambiente de armonía con esos cambios en ese equipo de trabajo, pues el resto lo vamos a poder solventar de una mejor forma, ¿no? Así hagamos parte de todo un sistema. Y a veces esos cambios que se hacen a nivel micro pueden llegar a impactar a otras áreas, por decirlo así, pueden llegar a impactar a otras personas y se pueden ir generando cambios pequeños, sutiles, que van a requerir de un poco más de tiempo para que impacten a nivel ya macro en toda una entidad, pero sí se puede llegar a hacer si uno tiene la voluntad de hacerlo y si uno lo quiere realizar. Y bueno, ya en el ejercicio particular yo lo enfoqué al tema de la comunicación asertiva. Y es que yo he notado que a veces nos cuesta mucho comunicarnos de manera adecuada y de manera fluida porque hacemos suposiciones. Entonces, suponemos que el otro puede estar pensando esto o aquello, pero en vez de suponer, tenemos que pasar a realmente, y esa es la identificación y el reconocimiento de una necesidad de cambio, que estamos suponiendo o que estamos, una persona piensa una cosa, otra persona piensa otra, y nos quedamos con conceptos personales y no lo llevamos realmente al campo de acción general y eso es lo que hace que podamos estar sesgados en lo que realmente está sucediendo de raíz. Puede estar ocurriendo en una situación en particular, en un proceso, en fin. Entonces es identificar que no debemos suponer nada. Para eso está el preguntar, el dialogar, el hablar de manera tranquila y el observar qué es lo que está sucediendo. Si nosotros inmediatamente reaccionamos ante las situaciones, pues no nos permitimos observar. Entonces, o sea, la decisión que debemos tomar es observar qué es lo que está sucediendo de fondo, de raíz, por qué varias personas están sintiendo o están percibiendo cierto tipo de situaciones y mirar esas situaciones también de raíz que tienen, qué está sucediendo, por qué se generó en específico en una situación en particular, porque a veces ni siquiera es un problema de no hablar o de comunicarse mal, sino es que es una situación puntual la que está generando que esa comunicación no fluya bien. Entonces ahí entra lo de comprender y administrar las percepciones y los pensamientos, pues yo lo tomé básicamente por no tomarse nada personal. Cuando uno está en un ámbito laboral, uno no debe tomarse las cosas personal. Estamos trabajando personas en un ámbito laboral, pero no, o sea, hay situaciones de nuestras vidas que nos pueden llegar a afectar en algún momento, pero eso no significa que si esa persona hoy está, no sé, con mala cara o se levantó cansada o aburrida,
eso no significa que esa persona esté de mal genio conmigo o le haya molestado algo de mí en particular, sino que tiene situaciones muy particulares en su vida, pero eso tampoco tiene por qué afectar las labores diarias. O sea, el trabajo como tal no debe afectarlo. Entonces debemos aprender a separar un poco el tema personal y cuando estamos en nuestro trabajo, pues enfocarnos realmente en lo que debemos desarrollar y hacerlo de la mejor manera y comunicarnos de la mejor manera. Pueda que hoy no tenga el mejor ánimo o el mejor genio, pero eso no significa que yo tenga que impactar en los demás negativamente, sino por el contrario, hacer el ajuste necesario para decir, ok, ya estoy en mi ámbito laboral, voy a poner toda mi energía aquí y después solucionaré el resto. Ahí viene lo de cambiar. Entonces, precisamente es como revisarnos y hacernos una autoevaluación de qué está pasando, en qué estoy fallando de pronto en mi manera de comunicarme, me estoy comunicando como muy fuerte, estoy hablando muy fuerte o estoy generando un impacto que no, estoy comunicando lo que no es. Entonces ahí viene la coherencia. Entonces lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy hablando tiene que ser exactamente igual. No que estoy pensando una cosa, estoy sintiendo otra y estoy diciendo otra. No, tiene que entrar ahí la coherencia. Y hacer ese proceso constante de observación. A veces es mejor guardar silencio en algunas situaciones y pasarse al campo de observador y decir qué está pasando aquí, qué está sucediendo, por qué no está fluyendo la comunicación, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer mejor. No es concentrarnos en el problema, sino observar atentamente esos aspectos particulares que están sucediendo para así poder tomar acción e implementar esos ajustes y esos cambios necesarios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ser más observadora, voy a aprender a que cuando yo diga algo realmente sea algo que se requiera decir y no con opiniones personales. Eso es otra cosa que me parece importante. Yo no puedo llevar una opinión personal a algo muy general. Yo puedo estar sintiendo una cosa muy personal respecto a eso, pero eso va también dentro de mis limitantes mentales, ¿no? Las limitantes de pensamiento que tenemos, nuestras creencias, bueno, en fin, un montón de cosas adicionales que vienen de nosotros como personas, pero pues no podemos llevar ese campo personal al campo laboral, no. Intentemos ser neutrales y miremos la situación como es, no como queremos que sea. Y nada, básicamente es lo de acompañar y brindar apoyo, es si uno puede brindar ese apoyo, porque realmente muchas veces uno mismo necesita hacer esa gestión de cambio, pues, con uno mismo, ¿sí? A veces la persona necesita tiempo, necesita un proceso, necesita procesar las cosas que está viviendo, que está sintiendo en esas situaciones y ahí sí después comunicar las cosas. Entonces, si las personas necesitan ayuda, pues van a decir, oiga, van a levantar la mano y van a decir, ven, necesito ayuda, ¿será que podemos colaborar? ¿Podemos mirar cómo podemos hacer esto? Si las personas piden esa ayuda y ese acompañamiento, pues uno lo hace. Pero si no lo piden es porque están en un proceso de acoplarse y de decir, voy a mirar a ver si lo puedo hacer primero yo sola y si no, entonces ahí sí pido ayuda. Y lo de congelar de nuevo es básicamente todos los días ajustarse a esos cambios, todos los días estar aplicando esos cambios, todos los días estar observando atentamente las situaciones, las cosas, estar revisando, estar haciendo el análisis previo de las situaciones, qué está pasando, por qué está pasando, porque a veces las cosas se generan por no decir, venga, me estoy sintiendo incómodo respecto a esta situación, ¿qué podemos hacer para mejorarla? No, a veces preferimos callarnos y seguir aguantando, 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 y ese no es el objetivo. El objetivo es decir las cosas abiertamente, pero sin el campo personal, es decir, decir las cosas bajo los hechos que están sucediendo y poder transmitir esa necesidad de cambio a las demás personas. Y ver las situaciones como un reto, no como un problema. Creo que en una de las clases nos decía el profe que cambiáramos la palabra problema por reto. Entonces es como ver los retos que tenemos cada día
con nuestros compañeros y con nosotros mismos. ¿Cómo voy a hablar hoy? ¿Cómo me voy a comunicar hoy? ¿Desde qué nivel me voy a comunicar hoy? Entonces, eso fue como el ejercicio que pude realizar. Estefanía, pues no, muchas gracias. Además que tocas un tema que es bien interesante y sobre todo muy importante a nivel organizacional y más que a nivel organizacional, a nivel social de todas las personas, que es el tema de la comunicación. Escuchándote atentamente, hablabas de que frente a los cambios hay unas instancias de resistencia al cambio. Y que uno a veces como que tiende a pensar que hay cosas que uno no puede modificar. Y precisamente en ese proceso de establecer como ese mapa de actores que podrían estar inmersos frente a un proceso de cambio, pues también es importante ponderar el poder de incidencia que tienen esos agentes dentro del proceso de cambio. Pero lo que más me llamó la atención y que valoro muchísimo fue lo que tú planteaste del poder de las pequeñas cosas. Generalmente cuando hablamos de gestión de cambio, uno tiende a pensar que tienen que ser cosas gruesas y que establezcan unas transformaciones también muy abruptas o disruptivas. En algunos casos se da, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de innovación, que la innovación de una otra forma es un proceso básico de gestión del cambio. Hay una definición de innovación que me parece muy importante y es que la innovación es cualquier cambio basado en el conocimiento capaz de generar valor, no solo en quien genera el cambio, sino en la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿por qué traigo a colación el concepto o la definición de innovación? Porque habla de que la innovación es cualquier cambio basado en el conocimiento. ¿En qué conocimiento? Cualquier conocimiento, no necesariamente el conocimiento que le otorgue a uno una maestría o un doctorado o una especialización. Puede ser el conocimiento que me ofrece a mí estar inmerso en una situación, en tener experiencia de determinado elemento, como por ejemplo, hace un rato Carmen lo exponía, que hubo resistencia al cambio, pero cuando una de las personas que más incidencia tenía con la manera de hacer las cosas identificó la necesidad del cambio y ahí hubo un cambio, tiene que ver con eso. El conocimiento no necesariamente tiene que ser un conocimiento específico, certificado y validado a través de una condición académica o de inmersión, sino simplemente tener la experiencia, estar inmiscuido en el proceso y tener un conocimiento, una manera de comprender una situación determinada basada en la experiencia y sobre todo la validación. Y entonces tú decías que más allá de querer hacer un cambio abrupto, porque hay unas barreras que identificaste en ese proceso inicial que podría ser ese primer paso del modelo de congelar, ese primer paso, de identificar cuáles son las percepciones frente al cambio. Entonces, si uno ya identifica que hay unas grandes barreras para el cambio, pues no se concentre en querer hacer un cambio abrupto. Más bien, como tú lo planteas, Estefanía, vámonos al poder de las pequeñas cosas. Y de hecho, John, en sesiones anteriores les hablaba de los micro hábitos. Y él lo llevaba en el ámbito personal a que planteen el cambio, pero no quieran tragarse el elefante de un solo mordisco. Háganlo gradualmente, con avances pequeños, pero que en la suma de esos avances pequeños tengamos cada vez más pasos significativos y que sean fáciles de realizar, y eso va a ir cambiando la tendencia.
Y eso tiene que ver con algo que tú acabas de mencionar y además que tiene que ver con el problema focal sobre el cual tú quieres implementar el cambio o la transformación, que es la comunicación. Y además hablas de la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva se puede yuxtaponer o traspolar con lo que es la gestión del cambio, porque a veces en el cambio queremos hacerlo porque nosotros entendemos que es necesario y no validamos que todas las personas verdaderamente entiendan que el cambio va a ser necesario. Y eso nos pasa en la comunicación. Tú lo hablabas de las suposiciones. Damos por hecho algunas cosas que entendemos la gente está diciendo y no la validamos desde el punto de vista de la comunicación. En el cambio pasa lo mismo. Damos por hecho que el cambio tiene que entenderse porque es que es lo mejor y no validamos que las personas comprendan el porqué y el para qué del cambio. Y eso nos establece, esas suposiciones nos establece algo que se denominan las noticias falsas o las falsas expectativas. Y cuando nosotros acudimos a tener entendimientos falsos o información no validada, lo que pasa es que eso tiene una incidencia directa en nuestras emociones. Y cuando nosotros le creemos a algo que no es verdaderamente cierto, eso me va a determinar una emoción específica. Entonces, se quiere hacer, por ejemplo, el cambio que nos proponía Carmen hace un rato, de cambiar el canal para recepcionar las solicitudes. Una percepción puede decir, no, es que ya ahora nos quieren descontrolar el trabajo porque entonces como ahora va a llegar a un mismo correo, entonces ahí van a mirar quién hace más y quién hace menos. Y entonces, si yo me meto esa noticia falsa en mi mente, ¿qué emoción voy a tener? Desconfianza, inseguridad. Y eso me va a generar una actitud. Toda emoción me va a generar una actitud. Y si mi emoción está soportada en una noticia falsa, pues esa actitud no va a ser buena. Va a ser de resistencia, de desconfianza, de conflicto, de confrontación. Y esa actitud me va a llevar a una acción que tampoco va a ser asertiva. Y tiene que ver también con la comunicación. Cuando yo no me tomo el tiempo de entender primero lo que me quieren comunicar y también de validar que se haya entendido lo que yo he querido comunicar, puedo generar en mí emociones basadas en noticias falsas o generar en otras personas emociones basadas en un entendimiento no adecuado de lo que queremos decir. Y eso genera actitudes nocivas y por ende acciones o actuaciones nocivas. Y entonces ahí tiene que ver un tema muy importante que es la escucha empática y la empatía. La escucha empática es verdaderamente tener la capacidad de escuchar lo que nos quieren verdaderamente decir y no lo que yo quiero interpretar. Y la empatía en el proceso de cambio también es importante. Este primer elemento que plantea el modelo de los 3 pasos de Kurt Lewin, el modelo de descongelar, cambiar y congelar de nuevo. Cuando habla en ese primer paso de descongelar, de comprender y administrar las percepciones, pensamientos y problemas frente al cambio, básicamente lo que está planteando es un proceso de empatía, de entender cómo todos y cada uno de los sectores que están inmersos en el proceso de transformación están entendiendo la situación y cómo proyectan la eventualidad de la transformación que se va a plantear. Y se valida. No uno mismo se hace la suposición de que todas las personas van a entender que tiene que ser así porque yo entiendo que es benéfico. Entonces, ese primer paso de empatizar,
que aquí en el primer paso del modelo de cambio de Cole-Lewin se establece en ese numeral 3 de comprender y administrar las percepciones, pensamientos y problemas frente al cambio, tiene que ver con validar verdaderamente cuál es el nivel o estado de cosas real de las personas que tienen que ver con el cambio. No suponer que porque como yo o algún grupo específico determinado considera que el cambio es necesario, por extensión, todas las personas tienen cohesión con ese objetivo. Entonces, es importantísimo eso que tú planteas, Estefanía, no solo en relación con la gestión del cambio, sino en lo que la problemática que quieres abordar, que es la comunicación asertiva. Entonces, la empatía sí que es importante, tanto en la gestión del cambio como en el proceso de la comunicación asertiva. Y tú lo decías, para eso es importante preguntar, dialogar y saber escuchar para la comunicación asertiva. Para la gestión del cambio y en el modelo de cambio de Cole-Lewin, también es muy importante preguntar, dialogar y escuchar activamente para poder comprender y administrar las percepciones, pensamientos y problemas frente al cambio de todos los actores que están allí. De tal forma que esa percepción que pueda establecer un mal entendimiento o un falso entendimiento no derive en malas emociones, malas actitudes y malas acciones frente al cambio. De tal forma que las personas no lo vayan a tomar personal, que tú también lo decías, es que no hay que tomarlo personal. Entonces, a veces en los procesos de transformación o de gestión del cambio, no se hace adecuadamente este proceso de empatía. Y entonces es muy fácil que las personas consideren que eso es un ataque personal. Y tú lo decías, tiene que ver con entender que hay unas creencias y convicciones de cada quien que que establece ese proceso de coherencia de cada quien. Entonces, uno no puede dejar a la deriva que esa comprensión y ese entendimiento colectivo se dé de manera individual, sino que tenemos que, cuando somos agentes de cambio, verificar y validar que las personas verdaderamente estén comprendiendo el porqué y el para qué del cambio. Ese es el paso fundamental antes de pasar a la implementación del cambio. Y ya con base en eso, entonces, al tener eso claro, ya podemos pasar a definir lo que se quiere lograr, el cómo se va a hacer de manera también conjunta, y ya después sí se desarrolla o se implementa todo el proceso de cambio para después volverlo a congelar. Entonces, Estefanía, muchísimas gracias por el ejemplo que nos planteaste, que además pues de permitirnos abordar un tema tan importante como es la comunicación asertiva, pues también nos ayuda a contrastar un poquitico el modelo de Cole-Lewin. Muchas gracias por eso. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Quién más quiere como compartir el ejercicio, tarea que había dejado John para hoy? Ya lo hizo Carmen y Estefanía, no sé si Farid, Andrés, Diana tuvieron oportunidad de hacerlo, Miguel. Yo lo que quisiera mencionar es que a mí me quedó fácil hacer el ejercicio cuando se trataba de temas personales, pero realmente ahorita con temas laborales no tengo como cerrado el proceso de cambio. Pero bueno, tendrá que ser un proceso también para poder abrir al respecto. Gracias, Farid, por eso. ¿Qué es lo que te parece más retador de poderlo llevar al tema ya organizacional o laboral? Un elemento que nos quieras compartir. Pues realmente es un momento crítico que se está pasando por una situación. Entonces, es un ambiente complejo
que no permite que se planteen ahorita nada, ¿no? Ni por las buenas, ni por las malas, ni por las regulares. Entonces, sí es un momento como muy crítico laboralmente hablando. Ok, Farideh. Ese momento crítico tiene que ver con la con algo de incertidumbre. No, señor, con una situación muy puntual que sucedió en el ámbito laboral y pues generó un ambiente complejo. Ok, no voy a ahondar en eso, Farideh, pero voy a ver si lo puedo abordar de la siguiente forma. De pronto hubo una situación específica que, como lo planteamos hace un rato, tocó algunas fibras, ¿m? Porque de pronto puso en riesgo ese proceso de las convicciones de las personas y de pronto eh, el sano equilibrio entre las personas. Y eso es una situación bastante difícil de confrontar. Entonces, entiendo que hay como la intención de formular un proceso de cambio para mejorar la situación, pero todavía no se tiene identificado claramente cuáles son los elementos que están afectando el estado de cosas inicial, sobre lo cual puede plantear las acciones que puedan modificar benéficamente la situación. Si eso lo llevamos como al ámbito del modelo, sí que es importante buscar la manera de tener un proceso de empatía con la situación. Es decir, evaluar cuáles son las posiciones de las diferentes partes que estén inmiscuidas en el proceso, ¿m? Y poder e intentar llegar a un consenso o un entendimiento común del tema. Y luego convocar a las partes para que verdaderamente quieran y tengan voluntad de afrontar la situación. Como se los dije al principio, hay cambios que surgen de una manera voluntaria, personal o colectiva. Yo como persona puedo decir, quiero cambiar algo en mí. Pues no, quiero hacer más ejercicio. Eso es una decisión propia y que acude a mi voluntad. Pero en el colectivo también, si hay consenso entre las personas que, por ejemplo, en el caso tuyo, Farideh, de un proceso. Profe, se fue la señal, por lo menos la voz, no escuchamos. Se fue el audio, profe, no lo estamos escuchando.
Creo que se le cambió la señal porque no, me parece que ya no está conectado. Ah, no sé, dice conservar los. Profe, qué pena, es que yo no escucho, no sé si el audio se cayó o algo No, pasó. Andrés, nadie estamos escuchando porque Ninguno. parece que se le cayó la señal al profe o algo le pasó porque no, no da señales. Sí, Yo les no. estaba Ah, ok. preguntando por el chat si esperábamos un momentito más y nos despedimos o no sé. María dice que sí. Vale. Sí, esperemos un momentico y si no, pues ya Sí, ya eso, casi también termina el tiempo. sí. Bien.
Compañeritos, buen día. Yo me voy a desconectar, no voy a esperar más. Un excelente día. Después pregunto si dejaron alguna actividad. Bueno, Yo también. Ok, Yo también me desconecto ya. Gracias, buen día. Igual faltan 10 minutos. Bueno, Vale. chao, feliz día y gracias.